a repasar. Les voy a compartir las pantallas y bueno, vamos a pasar así rápido, ¿ya? No vamos a explicar como una clase habitual generalmente, ¿ya? Muy bien. A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante acá. Lo que son generalmente las infecciones gastrointestinales, ¿no? Dentro de las infecciones gastrointestinales, nosotros tenemos que conocer primero lo que van a ser los diferentes tipos, signos y síntomas que van a ser específicamente signos y síntomas de lo que va a ser un dolor abdominal, vómitos, cólicos o fiebre. Los diferentes tipos de infecciones que pueden darse a nivel gastrointestinal pueden darse cualquiera, una intoxicación, una disentería, puede darse una diarrea secretoria o ya sea líquida, y la mayoría de las infecciones de la fuente de transmisión o cómo se contaminan son por vía fecal oral. Esto es importante que ustedes sepan y bueno, es pregunta-examen, ¿ya? Tomen en cuenta eso cuando yo les voy diciendo pregunta-examen, es que esas preguntas eh, son las que yo las voy a preguntar como auxiliar, ¿no? Entonces es importante eso, ¿ya? ¿Cuáles son los patógenos estrictos y cuáles son los patógenos oportunistas que forman parte de la flora intestinal? Los patógenos estrictos son aquellos que van a producir infección a nivel intestinal. Y los patógenos oportunistas son aquellos que están solamente como oportunos a nivel de la flora intestinal y la cual no producen infecciones gastrointestinales, no producen infecciones ahí en lo que va a ser el abdomen, ¿no? A nivel gastrointestinal, sino que las va a producir fuera de lo que va a ser la región gastrointestinal. Eso hay que tener en cuenta. Entre ellos vamos a tener los diferentes tipos de microorganismos, la echerichia, la shigella, la salmonella y Yersinia, que producen infecciones intestinales típicas. Las que son oportunistas y las que producen extra son E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Propio y Morganella, ¿no? Ya son esos tipos de microorganismos. Muy bien, sigamos. Acá, otra cosa, esta diferencia es importante que ustedes sepan y también es otra pregunta de examen, donde dice qué es diarrea líquida y qué es diarrea disentérica y por quién está producida. La diarrea líquida generalmente son producidas por agentes como agentes que liberan toxinas, como la enterotoxigénica, la E. coli, la enterohemorrágica, el vibrio cólera, el rotavirus, la Yardia, el Cryptosporidium. Entonces las preguntas pueden venir como que ¿cuáles son los agentes que producen diarrea líquida? O puede venir como que una de estas bacterias son las que producen diarrea líquida, excepto, digamos, ¿no? Entonces les puede venir de esa forma, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta bien. Y la diarrea disentérica son por los microorganismos que van a invadir a lo que va a ser la mucosa intestinal, ¿no? Tenemos la salmonella, shigella, la entamoeba lítica, la Clostridium difficile, el Escherichia coli enteromorphica también. Ahora, otra diferencia que existe entre estas dos, aparte de los agentes etiológicos, es que en una va a haber leucocitos y en otras no va a haber leucocitos, ¿no? O sea, la presencia de leucocitos es si va a haber o no va a haber al momento de ver el resultado de qué se pide, ya que está mañana en su examen, qué se pide para una infección gastrointestinal, si en caso de la muestra ya son S, pero ¿qué solicitan ustedes como médico? Un coprocultivo. Coprocultivo. Muy bien, un coprocultivo, ¿no? Ese coprocultivo les van a informar todos los pasos que ustedes vieron en lo que va a ser el análisis bacteriológico. Le va a informar el examen directo. En el examen directo van a ver tres cosas, que va a ser las células epiteliales, los eritrocitos y lo que va a ser los leucocitos. En esa parte donde dice leucocitos, les va a informar cuánto es la cantidad de leucocitos que hay. Generalmente, por encima de los 10, estamos hablando de una infección, ¿no? Estamos hablando que existe una infección. Entonces, la diferencia viene acá, que en una hay leucocitos y en otra no hay leucocitos. Esa es la gran duda acá, ¿ya? Por ende,
La que va a tener leucocitos es aquella que va a invadir la mucosa, aquella que produce daño, aquella que va a producir diarrea con moco, pus y sangre. Entonces estamos hablando de que la diarrea disentérica, nosotros vamos a poder observar, leucocitos en el coprocultivo o en el examen, ¿no? Entonces, eso es importante. En la diarrea líquida no van a observar leucocitos, ¿no? Porque generalmente la infección es producida por las toxinas de las bacterias, ¿ya? Por las toxinas de las bacterias, ¿ya? Entonces, eso es otro tipo de pregunta de examen. Muy bien, sigamos. Entonces, acá no hay presencia de leucocitos y sí hay leucocitos, ¿no? Sáquenle un Photoshop ahí con su, si quieren. Muy bien, otro de las preguntas de examen que siempre preguntan son la flora intestinal, ¿no? ¿Cuáles son las flora intestinal? ¿Cuáles son los bacilos? ¿Cuáles son los cocos y los anaerobios? Que son parte de la flora intestinal. Mal que mal, quizás dirán ustedes, "Wow, es fácil", pero es importante que sepan, ¿no? ¿Cuáles son los microorganismos que forman parte de la flora normal del a nivel intestinal? Pregunta de examen también. Muy bien, esto también, bueno, ¿cuáles son los que predominan? Bacilos, cocos y bacilos, tanto sean gram negativos como gram positivos. Esta es otra pregunta de examen, que es ¿a qué se llama disbacteriosis? Al desequilibrio de la microbiota intestinal, ¿no? Eso es disbacteriosis. Es también pregunta de examen. Bueno, estos son los microorganismos, también pregunta de examen, ¿cuáles pueden producir diferentes tipos de infección? O sea, ¿cuáles pueden ser las bacterias? ¿Cuáles pueden ser los virus? ¿Cuáles pueden ser los parásitos? También es pregunta de examen. Bueno, los signos y síntomas ya no vamos a mencionar. Dolor tipo cólico, náuseas, vómitos, diarrea, ya sea líquida o disentérica, cualquier anorexia. Ahora, esta es otra pregunta de examen. ¿Cuáles son los serotipos de la E. coli? Mal que mal es importante que sepa. Tenemos una Escherichia coli enterotoxigénica, una Escherichia coli enteropatógena, enterohemorrágico y enteroinvasiva. Ustedes conocían 4, pero hay una más, la Escherichia coli enteroagregativa. Mal que mal, quizás está ahí anexado, pero si no está anexado, si les toca una pregunta esta y la ven solo las 4, la ponen directamente. Si la ponen como falso o verdadero, la ponen verdadero. No, no esperen que esté la agregativa. ¿Por qué? Porque quizás algunos auxiliares no los pusieron, entonces las toman como que es verdadera. Si ustedes, porque aquí están viendo agregativa, la van a poner falso, no. Por favor, no se confundan, ¿ya? Esto es como que para que sepan y abran más su mente a aprender más cosas. Bueno, la clasificación de las chiguelas, ¿no? Tenemos 3 tipos, ¿no? Y bueno, los exámenes que se piden. ¿Qué se pide en caso en este caso, una infección gastrointestinal? Coprocultivo. No hay más, ¿no? Bueno, también es importante saber qué es diarrea y cuándo es diarrea aguda y cuándo es diarrea crónica. La diarrea aguda, que tiene una duración menos de 2 a 3 semanas. La crónica dura más de 3 semanas, 4 semanas. Y bueno, esta es una tablita con que es la diferencia de diarrea líquida y de diarrea disentérica, lo que yo al inicio les hice un cuadro, que es como un resumen con el agente etiológico y diciendo cuál presenta leucocito y cuál no presenta leucocito, ¿no? ¿Ya? Muy bien. También acá de este cuadro es importante que sepan la intoxicación alimentaria, que también es pregunta de examen, cuáles son los agentes que producen intoxicación alimentaria. ¿Ya? También cuáles pueden producir diarrea, ya al inicio se la dije, cuáles pueden producir diarrea secretoria o también conocida como diarrea líquida, y cuáles pueden producir diarrea disentérica, ¿no? Bueno, y la tifoidea, la fiebre tifoidea, ¿quién la produce? La salmonela. ¿Y quién produce disentería bacilar? La disentería bacilar generalmente está producida ¿por qué? Por 2 microorganismos que van a ser la Shigella y la salmonela. Esos pueden producir disentería bacilar. ¿Ya? No se olviden, disentería bacilar pueden producir. ¿Ya? Hay casos clínicos donde quizás les mencionan sobre que hay pacientes que presentan, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Un ejemplo de un caso clínico típico por intoxicación alimentaria por Staphylococcus, ¿no? Es el más común. Generalmente tenemos eso, por ejemplo, pongámoslo, un paciente, un estudiante de medicina
que está con hambre y bueno, ahorita usted, bueno, algunos se recordarán, pero siempre ahí por el puente del Segundo Anillo vendían los pollitos, unos pollitos con sus papas fritas y con su mayonesa, ¿no? Y entonces era llenito, era full, cuando aún estábamos en clases presenciales. Entonces, hay casos clínicos donde yo las hago de eso, diciendo que un estudiante de medicina se fue, se comió un pollito, y bueno, después el cuadro empezó generalmente a, lo, a las 24 horas, o mejor dicho, a las 3 4 horas empezó, y empezó con náuseas, con vómito, con diarrea líquida. Entonces, ahí generalmente estamos hablando de una intoxicación alimentaria. Ese paciente tuvo intoxicación o ese joven se intoxicó. Y mal que mal, ese caso clínico está. Es un paciente, pero es un paciente, un estudiante de medicina. Cuando van a leerlo, ahí se van a dar cuenta en ese examen. No es intoxicación alimentaria. ¿Ya? Eso es importante que sepa. ¿No? Y hay que también tomar en cuenta lo que es lo que le iba diciendo, la disentería basilar. ¿Ya? En la disentería basilar, no, nosotros hemos dicho por salmonela y por shigella, pero vamos a ver cómo vamos a diferenciar entre si es una o es la otra. Bueno, estos son casos clínicos que ustedes deben saberlo. Generalmente estos casos clínicos les cuento que les ponen en el examen, pero les ponen de otra forma, con otro nombre o con otra edad y listo, no es más, ¿no? Y les van a poner los mismos. Y bueno, el diagnóstico va a ser cólera, ¿no? Mira, este es lo que yo les iba hablando al inicio, donde vemos un informe, donde vemos que no se observan leucocitos. Esto es el germen es vibrio cólera, es cólera, ¿no? Es el cólera. Este es un germen que produce toxina. Ustedes se recordarán, bueno, en la teoría han visto la toxina, ¿no? Existen varios, toxina Ogawa, que son nombre OH, U01, son toxinas, medio largo su nombre, que eso las produce este vibrio cólera. Entonces, la diarrea que va a producir es una diarrea líquida en aspecto de agua de arroz. Entonces, nosotros no observamos leucocitos, ¿ya? Eso igual tomé en cuenta. Esta también, que es un paciente HIV, ¿ya? Es un paciente HIV, pero, a ver, esto es importante. Todo paciente que HIV manifieste infección gastrointestinal, posible agente etiológico, es un parásito, por si acaso. Es un parásito, que es el famoso Cryptosporidium parvus, ¿ya? Miren, ahí está el Cryptosporidium parvus como diagnóstico, que puede ser una diarrea crónica. Este caso clínico está, yo lo suelo preguntar, este caso clínico, ¿por qué? Es un caso clínico donde les confunde harto, pero ahí hay algo que ustedes deben saber, que dice tomó agua de pozo. Con que sepan que tomó agua de pozo, ustedes ya van a sospechar que existe una infección y es una disentería basilar, ¿no? Generalmente van a sospechar en una shigellosis, ¿no? Ahí está. Este va a ser el informe que les va a dar y van a sospechar en una shigellosis. ¿Por qué? Porque generalmente la shigella se va a adquirir a través de la adquisición de tomar aguas de pozo contaminado. Ya, es otro tipo de pregunta de examen que generalmente lo hago. Ya, ahora, no se olviden cuáles son los signos y síntomas de la gastroenteritis, ¿no? Generalmente son náuseas, vómitos, o sea, todo lo que son signos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea, ¿no? Muy bien, acá en esta tabla, esto de acá, ¿no? Del Staphylococcus, el agente etiológico, ¿no? No se olviden del caso clínico del pacientito que se fue a comer su pollo, al segundo anillo, dice incluso. Y bueno, el diagnóstico es una intoxicación alimentaria. ¿Por qué? Por Staphylococcus aureus, ¿ya? Por Staphylococcus. Esto también en pregunta de examen, que yo les pregunto siempre qué es disentería, qué es intoxicación, qué es catarsis, por lo menos qué es intoxicación, ya se la saben. ¿Qué es catarsis, qué es hematemesis y qué es disentería? Ya, eso yo lo suelo preguntar siempre, ¿no? ¿Qué es natremia incluso también? La disentería es la diarrea con moco, pus y sangre. No hay más. No hay dónde perderse. La catarsis es la expulsión espontánea de las heces al día. Ya, eso es catarsis. ¿Por qué es importante que ustedes sepan estas cosas? Porque cuando van a ir al hospital, van a ver las historias clínicas
Y en la historia clínica hay una parte donde dice diuresis y catarsis. Diuresis, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuántas veces orina el paciente en 24 horas? Catarsis, ¿cuántas veces va al baño? Entonces, si ustedes no saben qué es catarsis, van a estar como, ¿qué significa esto? Y no van a saber qué preguntarle al paciente. Entonces, por eso es importante que sepan esta terminología. Otro también que es hematemesis, que es la expulsión de sangre, generalmente por lo que va a ser la boca. Esa hematemesis, esa sangre proviene de ya sea una afectación del tubo digestivo de la porción superior, por encima del ángulo de Trace. Ahí vamos a decir una hematemesis, ¿ya? Cuando existe cualquier daño que existe y que esté habiendo presencia de sangre, nivel del tracto gastrointestinal por encima del ángulo de Trace, vamos a nombrarlo hematemesis. Por debajo ya va a recibir otro nombre, ¿ya? Otro nombre, ¿ya? Generalmente. Y la caliemia, ¿no? Generalmente esta hematemesis por debajo puede recibir varios nombres, melenas, algunas veces lo dicen, ¿no? Las S melénicas. Y después caliemia, que es la presencia de potasio. Dirán, ¿por qué potasio? ¿Cuál es la fórmula del potasio? Potasio K, ¿ves? La K, por eso dice caliemia. Natremia, sodio Na. ¿Cuál es su fórmula? Na, natremia. Presencia de sodio en la sangre. Hemia significa sangre. Bueno, y antiemético, que es un fármaco para prevenir náuseas y vómitos en los pacientes, ¿no? ¿Por qué los antieméticos? Muy bien. A ver, ahora les voy a compartir un poco de sepsis. A ver, acá este tema es el que más me gusta a mí preguntar y me gusta joder, bueno, no joderlos también. Me gusta que aprenda bien este tema porque es importante este tema. Me gusta este tema, me gusta mucho este tema. Y lo que yo aquí primero voy a decir es una cosa. Para que haya sepsis, tiene que haber infección. Eso métanse acá en su cabeza. Tiene que haber infección para que haya sepsis. Si no hay infección, no hay sepsis. Esta tablita que está acá, es importante que ustedes la sepan. ¿Dónde está mi? Esta evolución de la sepsis es importante que ustedes sepan, ¿no? Evolución de la sepsis, de la infección sistémica. Primero tiene que haber una infección, un trauma, una lesión a nivel de los tejidos, ya sea cualquiera, una infección a nivel pulmonar, cerebral, a nivel de las vías urinarias, a nivel de la piel, cualquiera. Esa infección, ¿qué va a pasar? Va a haber una respuesta inmune del cuerpo ante la infección, pero esa respuesta inmune es avasallada por el microorganismo de la cual no puede contrarrestar a la respuesta inmune. Entonces esos microorganismos van a empezar a ingresar y a atravesar lo que va a ser la membrana y ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, ese ingreso ya de los microorganismos a la sangre genera una palabra que se conoce como SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, me detengo acá. ¿Qué significa cuando pasa una bacteria, o sea, cuando la presencia de la bacteria en la sangre? ¿No? Eso es lo que hay terminología bacteriemia. Hongo, fungemia. Parásito, parasitemia. ¿No? Esas cosas también son básicos aprender. Entonces, ya tenemos una infección, no se controló, pasó a lo que va a ser a la sangre y hizo un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahí nosotros, para saber si el paciente tiene SIRS, si tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, nosotros vamos a valorar criterios que me ayude a diagnosticar que mi paciente tiene SIRS. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? También yo los pregunto. Estos son los criterios. Fiebre, que el paciente tenga fiebre. Quizás le ponga no les pongo generalmente el porcentaje, pero sí les pongo fiebre o hipotermia. Frecuencia respiratoria que tenga elevada, o sea, mayor a 24.
una frecuencia cardíaca mayor a 90, mayor a 100, leucocitosis, o sea, aumento de los leucocitos, o leucopenia. Todos esos con 2 o más de estos 4 criterios que mi paciente tenga, yo digo que ese paciente tiene CIRS. Entonces, ¿qué hago? Una vez que ya veo que mi paciente he diagnosticado que tiene CIRS y sé que está en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿qué hago? Debo actuar de inmediato. ¿Por qué? Porque ese paciente va a evolucionar y me va a hacer lo que es la sepsis. Me hace sepsis, luego de ahí me va a hacer sepsis grave, me va a llegar a un shock séptico si yo no lo controlo, y luego de realizar un shock séptico, mi paciente me va a hacer una hipotensión muy marcada, y al hacer una hipotensión muy marcada, ni aunque le meta reposición de líquido con cristaloides o con rigen lactato, aunque le metan que 10 litros, lo que sea, algo que yo no puedo aumentar más que 2 litros, más allá puedo evitar ya varios tipos de complicaciones en el paciente, no voy a poder contrarrestar a la hipotensión marcada que lleva el paciente. Entonces rápidamente ese paciente me evoluciona y me va a llegar a la muerte. Entonces, ¿yo dónde debo actuar? Yo debo actuar identificando antes que mi paciente haga sepsis. Eso es nuestro gran pilar fundamental para nosotros. O sea, nosotros diagnosticar cuando nuestro paciente ya está en CIR. Quizás podríamos diagnosticar cuando nuestro paciente ya está haciendo CIR y está evolucionando a sepsis. También vamos a usar criterios. 2 criterios que vamos a utilizar para saber el paciente en estado C. ¿Cuáles pueden ser? Vamos a utilizar lo que es generalmente, ¿no? El QI-SOFA y el SOFA. Es otro tipo de pregunta de examen que yo les pregunto. Acá, esto es lo que me gusta a mí, esta tablita, donde vemos un paciente con sospecha de infección, ¿no? Que tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, me está haciendo sepsis. Entonces yo ya valoré con los criterios de CIR, yo digo, ese paciente me va a hacer una sepsis porque me tiene 2 o más criterios. Después puedo evaluar un QI-SOFA. En QI-SOFA evalúo 3 parámetros importantes, otro de pregunta de examen. Evalúo frecuencia respiratoria, estado de la conciencia y presión arterial sistólica. Generalmente la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia es la escala de Glasgow. Y la presión arterial, ¿no? Generalmente es lo que vamos a medir en milímetros de mercurio. Ahora, tengo QI-SOFA, luego de ahí evalúo, y si mi paciente me cumple de esos 3 criterios de QI-SOFA 2, yo digo que sí existe daño a nivel, puede existir ya daño a nivel de los órganos. Si no me tiene ningún criterio, lo sospecho. Paciente sospechoso con sexo, que me va a hacer sexo. Si mi paciente cumple, ¿qué hago después de QI-SOFA? SOFA, el otro criterio, variable de SOFA. En variable de SOFA hago un examen completo. O sea, evalúo todos los órganos. ¿Qué evalúo? Presión parcial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, puedo evaluar presión parcial de dióxido de carbono, voy a evaluar ácido láctico, sí o sí. ¿Por qué? Porque el ácido láctico me va a demostrar si que está existiendo un metabolismo anaeróbico a nivel de la célula. Y no, ¿por qué? Porque me está viendo una hipoxia, entonces me está demostrando que si hay o no hay metabolismo anaeróbico. Entonces, sí o sí, ácido láctico. Nuevamente puedo evaluar la presión arterial, le pido exámenes para evaluar la creatinina, cuánto es su diuresis, cuánto es el recuento de las plaquetas, la bilirrubina. Todo eso evalúo en SOFA. Eso es lo que yo voy a evaluar en la parte de lo que va a ser en SOFA, ¿no? Es importante saber eso. ¿Ya? Eso también es pregunta de examen. Muy bien. Una vez que yo sé que mi paciente cumple con 2 o más criterios de SOFA, ¿qué hago? Debo actuar ya. ¿Qué hago? Administro directamente líquidos intravenosos. Tratar de compensar a mi paciente. ¿Por qué? Porque si mi paciente ya me va a estar diagnosticado como sepsis, yo debo actuar rápido. ¿Por qué debo actuar rápido? Porque rápidamente esa sepsis me va a evolucionar a un shock séptico. Shock séptico me va a caracterizar por una hipotensión muy marcada, disfunción de muchos órganos, afectación a varios órganos, y directamente me lleva a la muerte.
¿Ya? Entonces esa parte es importante. Todo lo que yo les acabo de explicar es importante que ustedes sepan, ¿no? Ahora, estos criterios, ¿no? Lo que le iba diciendo de Quizop. También les pregunto con valores, incluso es mayor a 13 puntos, menor, mayor a 22 la respiración, menor a 100 la tensión arterial sistólica. Quizá les pregunta también qué es sexy, qué es shock séptico, ¿no? También. Y bueno, también acá, eh, sirma en una infección, ¿qué se le, a ver, ¿qué dirían si yo les preguntaría SIR más una infección confirmada? ¿Qué sería? Sexy, no hay más, ¿no? Sexy, ese es el diagnóstico, porque ahí mismo les digo, esta tablita es importante ya, esta tablita, esta evolución es importante para que ustedes entiendan. Muy bien, después, ¿qué más? Ya saben qué es hipotensión, ya saben qué significa bacteriemia, fungemia, parasitemia, importante eso. Y después bueno, también, ¿qué piden para en caso de sexo? ¿Cuál es el método? Sangre, ¿no? ¿Y qué solicitan como médico? Hemocultivo. No es más, no es más. Después los casos clínicos, léanlo, denle una repasadita, qué es lo que tiene el paciente, nada más. Entre los casos clínicos, generalmente yo les pregunto, les pongo toda la clínica de un paciente con sepsis, les pregunto, ¿qué solicita usted como médico? ¿Qué va a solicitar? Hemocultivo, ¿no? Rápidamente. Eso es lo que usted va a solicitar. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna dudita hasta acá. Ya vamos dos temas. Algo repaso así rápido. Y por si acaso, todo lo que estoy diciendo son preguntas de examen. Son las preguntas que normalmente yo las pongo en las preguntas de mi examen, ¿no? En las que yo les digo. Quizás no está de esa forma, pero está de otra forma. Pero si ustedes la saben esa partecita, pues la van a responder. Sí o sí, ¿no? La van a responder. ¿Ya? Entonces, es importante eso que se, ¿ya? Después el otro tema que entra es eh, infecciones genitales. Ahí sí les voy a tincar. Infecciones intestinales, perdón, genitales. Medio feito ahí, pero lo que sí quiero que sepan es algo muy importante ahí. A ver, no encuentro mi diapositiva acá. Ya, en infección del aparato genital masculino y femenino, ahí es que sepan algo muy importante. Ahorita vamos a ver. No se preocupen. Acá está. No, esto no, no, esto. Yo les pongo imágenes. Sí, les pongo imágenes. Les pongo. Les pongo así imágenes de esto que están viendo ustedes. ¿Qué es esto? ¿No? Pero no lo voy a poner qué es esto. Les pongo, digamos, que sospecha usted. Sí, les pongo imágenes. Ustedes lo primero que tienen que saber es, acá para distinguir si la secreción es, ¿qué aspecto es la secreción? ¿Ven esta secreción de acá? Parece como leche cortada. ¿Ven esta secreción de acá? Parece como si fuera líquido, ¿no? Entonces sería como si fuera el líquido preformado al momento de las relaciones sexuales, pero es blanco. Y esto es algo patológico. Y acá igual. Esto es una infección. ¿Pero qué tipo de infección es esta? Es una uretritis gonocócica por Neisseria gonorrea. Es una gonorrea. ¿Por qué? Porque el líquido, el aspecto de la secreción es como leche cortada. Esta es un líquido bien blanquecino y se la conoce como uretritis no gonocócica. ¿Quién la va a causar es la clamidia trachomatis? Miren la diferencia. Mm. ¿Quién produce uretritis no gonocócica? Clamidia trachomatis. ¿Quién produce uretritis gonocócica? Neisseria gonorrea. No, eso es igual, pregunta examen. ¿Qué es esto? Esto, otra de las patologías también, acá lo tiene, mire, presencia de secreción de pus a nivel del cuello uterino, y eso vamos a nombrar como cervicitis a nivel del cervix, una infección a nivel de ahí. ¿Quién la produce? ¿Clamidia o Neisseria? No las puedo diferenciar las dos, de que uno es secreción así, porque en caso de la mujer casi no se puede diferenciar, pero en el hombre sí, no se puede diferenciar. Pero acá, cervicitis. ¿Quién la produce? La gonorrea y la clamidia. Ya hay que tener en cuenta eso.
Bueno, la enfermedad inflamatoria pélvica, generalmente en mujeres, o embarazo tópico, ¿no? Y los niños que nacen generalmente de mujeres o de pacientes con gonorrea, hacen una oftalmia neonatal o pueden hacer neumonías. Pacientes o bebecitos que nacen por parto normal y que tengan, en este caso, Neisseria gonorrea. ¿Ya? Muy bien. Entonces es importante. Dice anterior diapo, bueno, sáquenle fotos si quieren, pero lo están grabando, así que no hay problema. ¿Ya? Esto de acá que ven ustedes, ¿no? Presencia, miren, secreción, generalmente, ¿no? Cuando esto de acá, ¿en qué se observa? Cuando generalmente realizan, ¿no? Un papá Nicolau, ¿no? Con el espéculo por el canal vaginal para observar. Bueno, esta es una vaginitis causada por cándida o por tricomonas. Acá viene la diferencia que es una vaginosis. Vaginosis producida por Gardnerella. Vaginitis producida por cándida y por tricomonas. Esas dos diferencias, pregunta examen fija. ¿Quién produce vaginitis? ¿Quién produce vaginosis? Vaginosis y quién produce vaginitis. ¿Ya? Es pregunta de examen. Y aquí tiene la tablita de vaginitis versus vaginosis. Si no lo tienen, háganle foto, no sé, pero esto es pregunta de examen. ¿Qué tiene la vaginitis y qué tiene la vaginosis? La vaginitis puede tener secreción como leche cortada o puede tener un flujo grisáceo medio espumoso que podría hacerme sospechar de tricomona o me podría hacer sospechar de cándida cuando existe un flujo como leche cortada. Y la vaginosis, que es ocasionada por Gardnerella, me tiene el flujo vaginal, pero es fétido y tiene una característica que es olor a pescado, típico de vaginosis. La vaginitis, hay inflamación bien marcada y aparte vamos a encontrar la vagina con eritematosa, o sea, vamos a encontrar una vagina cuando vamos a hacer la observación, una vagina rojo, eso se llama eritematoso, con petequia. Petequia que son como unos puntitos así rojitos, como cuando ustedes no ven, le pican el mosquito y se hace rojito ahí, así, ese tipo de características, petequia. Y en la vaginosis van a haber inflamación, pero ya no así tan marcada, tan grave, sino menos, leve. El diagnóstico en la vaginitis lo hacen en examen directo. Con examen directo ustedes piden y lo van a hacer. En la vaginosis lo hacen por cultivo de secreción vaginal. Las levaduras, generalmente, en vaginitis va a haber presencia de levaduras por la presencia de cándida. Tiene un pH menor a 4.5 y en la vaginosis tiene un pH mayor a 4.5. Y en la vaginitis encuentran parásitos flagelados en caso están hablando de tricomonas. Y van a encontrar células epiteliales en la vaginosis. ¿Por qué? Porque son las células guías que vamos a encontrarlo por presencia de la Gardnerella vaginal. Esta tablita fija la tienen como pregunta examen. ¿Y quién la produce? ¿Qué microorganismo produce vaginitis? ¿Y qué microorganismo produce lo que va a ser una vaginosis? Bueno, ¿qué es esto? Otro, úlceras. Las úlceras, ¿no? Pueden ser úlceras, por ejemplo, producidas por el virus del herpes simple tipo 2, que son presencia como úlceras características que tienen líquido purulento, pueden tener líquido blanquecino, y son bien centrifugosas, se ven formadas como un anillo. ¿Ya? Miren acá más cerquita. ¿Y cuál es la característica de las úlceras? Que son de las úlceras por virus del herpes simple, son bordes irregulares. Bueno, este es una úlcera también, pero son bordes bien regulares, producidas por el amófilo, perdón, por Haemophilus ducreyi, que es el famoso chancro. ¿Recuerdan ustedes que existe un chancro duro y un chancro blando? ¿Cuál es el chancro duro? ¿Cuál es el chancro, el que produce el chancro duro? ¿El Haemophilus La ducreyi sífilis. o el Treponema pallidus? Ponemos pálido. Muy bien, exactamente. Esa pregunta es igual. ¿Quién produce el chancro duro? Treponema pallidus, que es la sífilis. ¿Quién produce chancro blando? El Haemophilus
Ducrey, que es el chancro. ¿Cuál duele? ¿Cuál duele? El chancro blando. ¿Cuál es el chancro blando que es producido por el monófilo Ducrey? El de sífilis no duele, es indoloro. Es indoloro. Dos diferencias importantísimas ahí que yo las pregunto. Bueno, esto que es importante es que tienen que saber cuál es la flora de la vagina, ¿no? Para decirlo de Doyle-Rey, eso es típico. Y bueno, ¿qué instrumento utilizan para hacer el Papa Nicolau? Que es el famoso espéculo, ¿no? Que es esto de acá. Esto se introduce en la mujer, ¿no? Por el canal vaginal y por el medio de acá ingresa un hisopo. Ese hisopo llega hasta el cuello uterino y raspa. Y saca la secreción para mandarlo a hacer el Papa Nicolau, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, esto, mire, esta animación, ¿por qué estará así, no? Está así porque pregunta examen. Esa partecita ahí es pregunta examen. Son qué instrucciones podemos tener. ¿Para qué? Para la muestra de secreción vaginal. Es igual, pregunta examen. ¿Ya? Muy bien. Ya les hice las diferencias de todo caso. De una vaginitis, una vaginosis. ¿Quiénes me pueden producir úlceras? Les mostré imágenes que posiblemente las puedo poner y son esas imágenes que las puedo poner. Ahora, acá yo quiero que entiendan algo más que les voy a explicar, que es los tres. Bueno, esto también lo leen en su guía, no hay forma de que y es pregunta eso. Esto no, donde tengo, en nuestro caso clínico, denle una repasada igual, chicos, porque mal que mal entra cualquiera, ya, solo se cambia, como le digo, el nombre y nada más, o la edad, ya, pero lo que quiero que sepan es la diferencia de la sífilis, porque existe una sífilis primaria y una sífilis secundaria y una terciaria. Más adelante creo que tengo mi diapositiva con sífilis. Bueno, y eso es importante que sepan, porque acá, este cuadrito es importante. Ya, tenemos una sífilis primaria, secundaria y terciaria. La primaria, ¿cuál es la sintomatología? El paciente me presenta úlceras, pero son redonditas y son chancro primario, ¿no? Y con adenopatías y no duele eso. ¿Cuál es la fuente de infección? Bueno, es el contacto. ¿Qué piden en estadio primario para sífilis? Microscopía de campo oscuro, no es más. En el secundario ya van a tener ya no úlceras, sino van a haber ya lesiones a nivel de la piel y va a haber una espiroquetemia, o sea, presencia de lo que va a ser las espiroquetas del treponema pallidum a nivel de la sangre. Y aparte de eso, ya ustedes ya no solamente pueden pedir microscopía de campo oscuro, sino ya van a pedir BDRL. Son otros tipos de muestras que es importante que ustedes sepan. El estadio terciario ya es con afectación a varios órganos, hueso, sistema, aparato cardiopulmonar, ¿no? Donde va a haber los gomas sifilíticos, como son unas lesiones medio parecidas a las úlceras, como si fuera una costra así semiformada, ¿no? Que van a verlo más adelante cuando estén llevando un dermatoide, lo van a ver esas lesiones, pero como les voy contando, son así, esos gomas sifilíticos que están en toda la piel, ¿no? Y hay afectación a varios órganos. Y acá, en estadio terciario, ustedes ya no piden microscopía en campo oscuro, porque ya directamente el parásito está todo invadido. ¿Qué van a pedir? Son como pruebas serológicas que piden RPR y BDR. Estos tres también es pregunta examen. ¿Qué se piden en estadio primario? Solamente microscopía de campo oscuro. ¿Qué se pide en estadio secundario? Microscopía de campo oscuro y BDR. ¿Qué se pide en terciario? Borren microscopía y piden RPR y BDR. Bueno, esto es la diferencia del chancro blando y chancro duro, ya se la saben ustedes, ¿no? ¿Cuál es el chancro? ¿Quién la produce el chancro duro? Treponema pallidum. ¿Quién la produce el chancro blando? Haemophilus ducreyi, ¿no? Bueno, estos son los análisis, bueno, esto, ¿no? Y algunas veces que quizás que esto las pueda apuntar, esto sí o sí ustedes tienen que estudiar esta parte de acá, tienen que saber esta terminología, sí o sí les entra, ya, eso no hay forma que, o sea, ya se los digo, para todos los exámenes, ¿ya? Para todos los. Muy bien, ahora sí, vamos a ir al último tema, que es el de TV, ¿ya? En TV, ¿dónde está? Ya, yo les voy a decir algo, TV. Tuberculosis. ¿Quién la produce la tuberculosis? Ya se la sabe. Mycobacterium tuberculosis, ya no vamos a repetir.
¿Ya? La tuberculosis es una infección, ¿no? Generalmente curable, prevenible, lo que ustedes quieran decirlo, porque se puede prevenir y se puede rápidamente. Ustedes tienen que saber los signos y síntomas que son generales y los signos y síntomas que son específicos de la TB. Eso es típico pregunta examen. También tienen que saber a quién le decimos sintomático respiratorio, a quién le decimos paciente bacilífero. ¿Así puede ¿Qué volver a la prueba? anterior diapositiva? Claro, signos y síntomas generales, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Signos y síntomas respiratorios, ¿no? Ya, ahora, ¿a qué le decimos sintomático respiratorio? Todo paciente que tiene tos con perturbación o más de 15 días. Ya, eso es pregunta esa. ¿A quién le decimos paciente bacilífero? También. ¿Ya? Bueno, la baciloscopía ya la conoce. Es lo mismo que tinción de 100 Nelson, en este caso. ¿Cuáles son los métodos que pueden pedir? Pueden pedir baciloscopía, cultivo, pueden pedir PPE, prueba de la tuberculina, o pueden pedir radiografía de tórax. Cualquiera. Este flograma, si ustedes la saben manejar, la van a poder saber un caso clínico, cualquier caso clínico que les ponga y les diga, ¿qué hace usted como médico? Le viene un paciente con sintomático respiratorio, ejemplo, con tos, con expectoración, le dice, doctora, doctor, o sea, viene tosiendo. Y a usted le pregunta, ¿con cuántas veces ya, o desde qué tiempo va tosiendo? Le dice, doctor, estoy tosiendo ya casi creo que unos 3 semanas ya voy a entrar. Ah, sintomático respiratorio. Tos con expectoración por más de 15 días. Debo directamente yo, como médico, pensar, ¿no? Porque ese paciente me va a venir por ahí con fiebre más, con anorexia, con vómitos, algunos síntomas generales. Y yo debo pensar rápidamente en que ese paciente podría ser sospecha de TB. ¿Qué hago? Ahí viene mi flograma. Le pido vaciloscopía. Le pido vaciloscopía y luego de pedir la vaciloscopía, espero mi resultado y si me sale positivo, inicio tratamiento. Y si me sale negativo, lo voy a observar al paciente por los signos y síntomas durante 10 días y le voy a hacer tratamiento. Le voy a hacer tratamiento con todos los medicamentos antituberculosos, pero no voy a utilizar quinolona. Porque generalmente en la tuberculosis se utilizan antituberculosos y también se utilizan medicamentos, por ejemplo, de segunda línea. En este caso, van a ser lo que va a ser los aminoglucósidos y algunas quinolonas, como la levofloxacina, ¿no? Se puede utilizar algunos aminoglucósidos como la canamicina, por ejemplo, se utiliza, ¿no? Se utiliza como antibiótico de segunda línea para pacientes multiresistentes. ¿Ya? Luego, realizar tratamiento durante 10 días y posteriormente a eso, ¿qué hago? Si mi paciente remite, ¿qué quiere decir eso? Si mi paciente elimina sus síntomas, no tiene más síntomas, lo doy a algo. Y si no, pido un cultivo y lo derribo a un segundo o tercer nivel. Porque la TB yo lo puedo tratar simplemente en un centro de salud. No necesito mandarlo al paciente a segundo o un tercer nivel. Ahora acá lo que yo les voy a decir es algo muy importante que ustedes, no sé, se anotan, hacen pero esto es pregunta de examen. ¿Ya? Y aquí les voy a decir sobre lo que va a ser el tratamiento de la TB, por lo menos de la primera línea, o sea, el primer esquema de tratamiento de lo que va a ser la TB. ¿Ya? Les voy a decir los medicamentos y el tiempo, nada más. ¿Ya? Con el tiempo y los medicamentos ya van a estar ustedes súper bien, porque eso es lo que quiero que sepan. Nada más, no quiero que sepan dosis, porque eso ya más adelante. Entonces tenemos el esquema de tratamiento de primera línea. Entonces, el tratamiento generalmente dura de 2 fases. La fase 1, ¿no? Que generalmente la fase 1, que es la fase conocida como la fase intensiva. Y la fase 2, también, que sigue, que suele ser la fase de continuación. Perfecto. La fase 1
dura generalmente 2 meses. Y la fase 2 dura 4 meses. Muy bien. ¿Qué le doy en la fase 1? Voy a utilizar medicamento antituberculoso como la isoniazida, rifampicina, como el etambutol, y la piracinamida. Ahora, en la fase 2 continúo con rifampicina y isoniazida. Entonces, esquema de tratamiento de primera línea. Se divide en dos fases. La fase 1, que es la intensiva durante 2 meses, y la fase 2, que continúa después, 4 meses, con rifampicina y isoniazida. Los primeros 2 meses le doy isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Los 4 medicamentos le voy a dar. ¿Estamos? Los 4, ¿no? ¿De qué día a qué día se da? De lunes a sábado, este tratamiento. Aquí se lo voy a anotar, de lunes a sábado. ¿Cuánto en total? ¿Cuántos meses sería en total? Si sumamos, 6 meses el tratamiento. ¿Ya? Eso es importante que sepa. Esta pregunta, si hay, por si acaso. ¿Ya? En su está. Así que, por favor, les pediría que lo revisen y que, aunque sea, sáquenle foto a esto para que se la graben ahí y se la aprendan. No se sorprendan si algunos auxiliares son muy malos. Les ponen la abreviación, por si acaso. Les ponen la abreviación, ya eso sería mucha maldad, ¿no? Ya sería mucha maldad, chicos. Algunos le ponen la abreviación, ya eso, o sea, pues, eso es para quinto, o me he hecho para tercero, cuarto, pero se lo voy a poner por si acaso, porque no le falta un auxiliar que se le chipotea y se lo pone abreviado nomás. Le dicen 2 meses contando la abreviación, por ejemplo, de la isoniazida es H su abreviación, ¿ya? Para que se lo voy a poner mejor. Mejor es eso. Hay que prevenir. ¿Ya? Y la rifampicina generalmente es la R. Del etambutol generalmente va a ser la E. Y de la piracinamida generalmente es la Z. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les puede poner? Les puede poner HREZ 2 meses. Y después le va a poner R y H 4 meses. ¿Me entienden? ¿No? No sé si me dejo entender que se les puede poner así. ¿Me dejo Sí, Auxi, se entiende. entender? No, sí. Ya, entonces se los pueden poner así, se los pueden poner. Entonces, con así más, háganle fotito. Ya, por favor, para que por ahí no falta nomás un auxiliar que medio malo está y se los pones. ¿Qué más? El tratamiento, ya, otra cosa que quiero que sepan, el tratamiento debe ser generalmente de esta forma. Hay una memotecnia que significa APEC-C. Así. ¿Qué significa A? Un tratamiento asociado. Un tratamiento prolongado. Un tratamiento en una sola toma. Un tratamiento supervisado siempre. Supervisado. Después, un tratamiento generalmente Controlado. controlado. Y en dosis Kilogramos kilogramos esos días. peso. ¿No? Peso día. Muy bien. Así, ¿no? PEXE, esa es la memotecnia. Por si es que le sirve alguna auxiliar también, pero le pregunta y se le chipotea. Ya, entonces, ay. Ya, entonces, por favor, eso quiero que sepa. ¿Ya? Después, ¿qué más? A ver, vámonos ¿a qué más le iba a decir?
Bueno, ya voy a borrar esto, todos mis dibujitos. ¿Qué más le iba a decir? Sobre la resistencia, otro ya. El último, es lo último esto. Esto de acá que es importante que sepa. La resistencia. Los tipos de resistencia que pueden ser por medicamentos antituberculosos, o sea, que pueden, o sea, como los antibióticos, ¿no? Hacen resistencia, lo mismo los pacientes pueden hacer resistencia a medicamentos y, por ejemplo, pueden ser diferentes tipos de resistencia, ¿no? Pueden hacer resistencia, por ejemplo, a algún medicamento, o solo a un medicamento, o solo a dos medicamentos. Entonces, se le dice los tipos de resistencia pueden ser mono resistente. Yo lo tengo como pregunta de examen por si acaso. Puede ser poliresistente. Puede ser multidrogo resistente, que se abrevia como MDR, por si acaso puede estar abreviado. Extensamente resistente, que puede estar abreviado como XDR. Y puede estar también como resistente a rifampicina. Y puede estar abreviado como RR. Entonces, esto es importante. Son los 5 tipos de resistencia que pueden hacer los pacientes. ¿Ya? También acá se les pregunta a veces también acá, se les chipotea a algunos y les pregunta, por ejemplo, ¿cuándo es monoresistente? Cuando es resistente a un medicamento. ¿No? Mono, por eso, ¿no? Poliresistente, ay, me falta aquí, poliresistente. ¿Cuándo es poliresistente? Cuando es resistente a más de un medicamento. ¿Y cuándo es multidrogo resistente? Cuando el paciente es resistente a la isoniazida, se los voy a anotar, cuando es resistente a isoniazida y rifampicina. Ahí es multidrogo resistente. ¿Y cuándo es extensamente resistente? Cuando el paciente es resistente, generalmente, ¿no? O sea, generalmente es resistente. El extensamente resistente ya es MDR, o sea, resistente a isoniazida y rifampicina, más generalmente acá, más ya sea resistente a una quinolona, cualquiera de las quinolonas, generalmente una levofloxacina, o un aminoglucósido. Por ejemplo, puede ser una canamicina. Más canamicina. Así. ¿No? Entonces puede ser resistente a eso. Resistente a rifampicina, generalmente es resistente, su propio nombre lo dice, ¿no? Son resistentes, ya sea, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Estos pacientes que son resistentes a rifampicina ya pueden ser mono, o sea, la combinación de todo. Mono, pueden ser poli, pueden ser multidrogo y pueden ser, o sea, los 4 ya hacen resistente a rifampicina, tipo así. ¿No? Entonces, pero casi esto no lo pregunta, pero los otros primeros sí. ¿Ya? Estos son los mecanismos de resistencia que pueden presentar algunos pacientes ante los medicamentos antituberculosos. Esta es otra pregunta de examen. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, les dije casi de algunas preguntas de examen que a algunos auxiliares también se les chicotea hacer. ¿Ya? Bien. Yo creo que ya están listos. Solo les falta repasar y listo, muy bien, ¿no? No sé si tienen alguna preguntita, pero igual nomás van a volver a hacer las preguntas, porque ahorita le vamos a meter ahí también el otro auxiliar que está ahí, que es el mesito, con Lime más, le van a meter otra repasada de todo lo del inicio que hemos visto los temas, ¿no? De infección